Ángel tenía apenas 17 años, pero había vivido más que muchos adultos. Desde pequeño conoció el vacío de la ausencia, el silencio amargo que deja un padre cuando se va para siempre. Su madre, Clara, hacía lo posible para sostenerlos, trabajando día y noche en una lavandería del barrio San Judas, una de las zonas más duras de la ciudad. Pero por más que lo intentaba, la vida les devolvía más golpes que caricias. Ángel era un muchacho callado, observador. En la escuela pasaba desapercibido, no por falta de inteligencia, sino por una constante sensación de no pertenecer. Sus zapatillas rotas y su mochila desgastada eran el blanco de las burlas, pero él nunca respondía. Solo bajaba la mirada y pensaba, algún día saldré de aquí. Algún día todo esto será un recuerdo. Una tarde, mientras caminaba de regreso a casa, un grupo de chicos lo interceptó en la esquina de un callejón. No eran mayores que él, pero tenían una actitud que imponía respeto. Uno de ellos, el Beto, el líder, lo invitó a fumar y le habló como si fueran viejos conocidos. Le ofreció amistad, protección y dinero. Aquí nadie se mete contigo si estás con nosotros, le dijo. Ángel, hambriento de pertenencia, aceptó sin entender que esa decisión cambiaría su vida para siempre. El ascenso. Al principio, todo fue fácil. Pequeños encargos, vigilar esquinas, llevar paquetes, pasar mensajes. A cambio, le daban dinero suficiente para ayudar a su madre y comprarse cosas que antes solo podía mirar en las vitrinas. Pronto, su reputación creció. Se ganó el apodo de El Flaco, y su nombre comenzó a sonar entre los de la pandilla, los Caimanes. Ángel no tardó en ganarse la confianza del Beto, quien lo veía como a un hermano menor. Sin embargo, la oscuridad se fue apoderando de su entorno. Lo que empezó como simples encargos se volvió más peligroso. Amenazas, extorsión, incluso violencia. Una noche, lo mandaron con otros 2 miembros a darle un susto a un comerciante que se negó a pagar protección. Pero el susto se convirtió en tragedia. Uno de los chicos se pasó de la raya y el hombre terminó en el hospital. Ángel sintió por primera vez el verdadero peso de lo que hacía. Su alma se llenó de culpa, pero no dijo nada. En la pandilla, hablar era traición, y la traición se pagaba con sangre. El deseo de salir. Con el tiempo, Ángel empezó a alejarse. Ya no respondía a los llamados, evitaba los encargos, y cada noche rezaba en silencio, pidiendo una segunda oportunidad. Su madre notaba el cambio. Aunque no sabía los detalles, sentía el peligro que lo envolvía. Intentó convencerlo de salir del barrio, de mudarse con una tía en otra ciudad, pero Ángel sabía que irse sin permiso de la pandilla era como firmar su sentencia de muerte. Ya no era un simple muchacho. Sabía demasiados nombres, rutas, secretos. Un día, decidió hablar con el Beto. Le explicó que quería salirse, que estaba cansado, que solo quería una vida tranquila. El Beto lo miró con frialdad. Después de un largo silencio, le dijo: «Aquí no se sale, flaco. El único que se va es el que muere». Desde ese día, todo cambió. Donde antes había confianza, ahora había vigilancia. Sus propios compañeros comenzaron a seguirlo. Supo que su vida estaba en cuenta regresiva. La huida. Ángel comenzó a planear su escape en secreto. Contactó a su tía y le pidió ayuda. Le envió dinero en sobres escondidos para que preparara un lugar. Su madre, aunque temerosa, lo apoyó. Sabía que ese mundo lo consumiría si no escapaba. El día de la huida, todo salió mal. Alguien lo había delatado. En la terminal de autobuses lo esperaban 2 miembros de la pandilla. Hubo una persecución. Ángel corrió con el corazón en llamas, esquivando autos, saltando muros, como si el mismo infierno le pisara los talones.
Logró llegar a un viejo galpón donde un amigo de su infancia, Samuel, le dio refugio. Pasó la noche en vela, escuchando los pasos, los ladridos, los motores. Sabía que era cuestión de tiempo. Ángel sabía que no había escapatoria. Y antes que Beto se enfureciera más, decidió llamarlo y hablar con él. Ángel recibió un castigo fuerte por intentar escapar. Los días pasaron, y recuperó la confianza de la pandilla. Pasó un año y Ángel cada vez más hundido. Cada vez más cansado de esa vida. Le pidió nuevamente a Beto una escapatoria. Beto dijo que lo pensaría, pero que aún no llegaba el momento. Ángel ya estaba harto. Había visto demasiada sangre, demasiada muerte, demasiadas noches sin dormir. Cada vez que su madre lo abrazaba, y le decía que aún había esperanza para él, un nudo se le formaba en el estómago. No quería morir como los otros. Quería una vida diferente. Así que siguió insistiendo a Beto. Beto, cansado de escuchar siempre lo mismo, tomó una decisión drástica. Y le propuso a Ángel lo siguiente. Escúchame bien, flaco. Te voy a dar una sola oportunidad. Si tanto deseas abandonar nuestra pandilla, está bien, te dejaré libre. Pero antes debes probarme finura. Si quieres recuperar tu libertad, debes cumplir con 2 trabajos. Y serás hombre libre. Solo 2 trabajos, y eso será todo. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Ángel. Y un silencio incómodo se plasmó sobre ellos. Ya que el término de probar finura, se utilizaba cuando se debía eliminar a alguien. Y no solo sería una sola persona. Ya que Beto dijo claramente que serían 2 trabajos. Ángel seguía congelado sin saber cómo responder. Aunque llevaba más de un año en la pandilla, jamás había hecho ese tipo de trabajo. Beto, con una sonrisa sarcástica, le dijo a Ángel: piénsalo bien, flaco, cuando tengas una respuesta, ya sabes dónde encontrarme. Ángel regresó a casa, pero aquella noche no pudo conciliar el sueño. Estaba bajo una presión incontrolable. Sabía que debía tomar una decisión, lo más pronto posible. Ya que esta, era la primera vez, que Beto le daba una oportunidad de salir de la pandilla. Lo pensó durante toda la noche, y con mucho temor y tristeza, decidió aceptar la oferta de Beto. Sabía que era la única manera de salir de todo esto. Al día siguiente Ángel buscó a Beto. Hola, flaco, pensaste en mi oferta, espero que me tengas una respuesta clara, dijo Beto con una voz fría. Si ya tomaste la decisión de aceptar el trabajo, debes prepararte ya que no pueden haber errores. Ángel, con una voz quebrantada, respondió lo siguiente. Está bien, Beto, tú ganas. Voy a hacer lo que tú quieres, pero esta será la última vez. No lo olvides. Después de esto me iré para siempre. Ahora dime de quién se trata. ¿A quién hay que eliminar? Muy bien, flaco, esa es la actitud, dijo Beto, mientras menos sepa será mejor. El primer objetivo es un enemigo de nuestra banda. Iremos en una moto. Yo te mostraré quién es, y tú, harás el trabajo. Lo haremos mañana en la noche. Así que prepárate. Toma, aquí tienes el arma y las municiones. Yo te recogeré mañana en la noche. Al día siguiente Ángel miraba el reloj. Su madre llegaba muy tarde del trabajo, así que ella no lo notaría. Finalmente llegó la hora. Beto pasó por Ángel en una motocicleta, y se perdieron en las calles de la ciudad. Llegaron a territorio enemigo, y Beto ya sabía dónde encontrar a su víctima. Mira, flaco, es el tipo de verde. Me voy a acercar lo más que pueda, hazlo cuando estemos cerca. La motocicleta se acercó al tipo, y Ángel desde la parte de atrás apuntó al tipo. Y con 3 tiros, eliminó a aquel sujeto que no conocía. Escaparon a toda prisa del lugar. Muy bien, flaco, lo hiciste. Ya casi eres hombre libre.
Prepárate que mañana en la noche lo haremos de nuevo. Y eso será todo. Ángel regresó a casa, pero su conciencia lo torturaba. No podía creer lo que había hecho. Lloró como nunca había llorado. Su madre llegó a casa, pero Ángel fingió estar dormido. No tenía valor para ver a su madre a los ojos, después de lo que había hecho. Su madre, muy cansada del trabajo, observó que Ángel dormía, y muy rendida se fue a descansar sin saber lo que había pasado. Al siguiente día Ángel se levantó muy tarde, y de nuevo se quedó con la mirada perdida frente al reloj, esperando que llegara el momento. Nuevamente, como el día anterior, Beto pasó por él. Esta vez Ángel no hizo ninguna pregunta. Solo quería hacerlo y que todo esto terminara. Beto le dijo a Ángel: esta vez será más fácil. Debemos eliminar a una mujer que no está cumpliendo con los pagos. La esperaremos en este lugar, donde no hay mucha iluminación. Así aprovecharemos la oscuridad, y podremos escapar sin problemas. Está bien, dijo Ángel. Avísame cuando llegue. Los minutos pasaron y finalmente apareció una mujer que apenas se divisaba por la oscuridad del sitio. Es ella, flaco. Es ella. Hazlo rápido y vámonos de aquí. Ángel, en la oscuridad de la noche, le apuntó con el arma, y con más de 5 tiros, eliminó a aquella mujer. No hubieron testigos, y salieron a toda prisa de aquel lugar. En el camino Beto le dijo que lo hizo de maravilla. Era libre de hacer lo que quisiera. Ya no era parte de la banda, ya que pagó con una vida su instancia en la pandilla. Le dijo que se escondiera un buen tiempo hasta que todo se calmara. Se despidieron para siempre y cada uno tomó su camino. Ángel llegó a su casa, esta vez más calmado que el día anterior, pero con la conciencia hecha pedazos. Se sintió tranquilo ya que su madre no había llegado, y no notaría lo nervioso que se encontraba. Se cambió de ropa y descansó un poco. Los minutos pasaron pero su madre no llegaba a la hora de costumbre. Empezó a preocuparse por ella, ya que estaba tardando demasiado. Cuando de repente, alguien tocó la puerta. Era muy extraño, ya que su madre tenía sus propias llaves, y solía entrar sin ayuda de nadie. Pero en un par de ocasiones, su madre olvidaba sus llaves, y golpeaba la puerta para que Ángel abriera. Debe ser eso. Seguro olvidó las llaves, pronunció Ángel en voz alta. Se dirigió a la puerta muy calmado, y abrió la puerta. Pero vaya sorpresa, no era su madre. Eran 2 oficiales de policía. Ángel no supo qué decir ni qué pensar. Por un segundo pensó que lo habían descubierto. Pero la actitud calmada de los policías lo hizo controlar sus impulsos, y se mantuvo calmado. Buenas noches, joven, disculpe que lo molestemos a esta hora. ¿Es este el domicilio de la señora Clara?, preguntaron los oficiales. Ángel, aún tranquilo, respondió: sí, es aquí donde vive ella, es mi madre, pero aún no ha llegado. Los policías cambiaron sus rostros, y con una emoción de tristeza confesaron lo siguiente: joven, lamentamos informarle que su madre ha sufrido un ataque armado. Sucedió hace algunos momentos, y lastimosamente no ha sobrevivido. Lo acompañamos en su dolor. Estamos haciendo las investigaciones necesarias para encontrar al responsable. Ángel entró en estado de shock, y lo primero que preguntó a los policías fue el lugar de la tragedia. Los policías le dieron la dirección donde sucedió la desgracia. Era el mismo lugar donde Beto llevó a Ángel para que hicieran el trabajo minutos antes. Estaba claro. Beto hizo que Ángel eliminara a su propia madre. Sus lágrimas corrieron por su rostro. Pero su alma se rompió aquel día. Una culpa más grande que su mismo ser invadió a Ángel en aquel momento. Solo pensaba en morirse, y su corazón gritaba: ¿qué hiciste? ¿Qué culpa tenía tu madre? Los policías se marcharon,
y Ángel fue a la morgue del hospital, a reconocer el cuerpo de su madre. Lloró, pero lloró por dentro. La culpa lo sentenciaba. Pero la sed de venganza, le decían debes vivir un poco más. Ángel llevó a su madre a casa, para velar su cuerpo, y darle cristiana sepultura. Luego de enterrar a su madre, Ángel estaba decidido. Debía arreglar cuentas con Beto. Ángel tomó un dinero que tenía su madre, y se dirigió hacia un punto fuera de la zona de Beto. Compró una arma y varias municiones. Era extraño. El miedo había desaparecido. Era como si Ángel ya estuviera muerto. Cargó el arma y estuvo toda la tarde buscando a Beto, pero nadie lo había visto. Hasta que un propio familiar de Beto, que no sabía lo que había pasado, le informó que Beto estaba escondido, en la casa de un familiar en las afueras de la ciudad. Ángel engañó a aquel familiar de Beto, y lo convenció que lo llevara donde estaba Beto. El familiar lo llevó sin sospechar las intenciones que tenía Ángel. Llegaron a aquel lugar. Aquel familiar le confesó que Beto estaba acompañado por 2 escoltas. Ángel golpeó al familiar de Beto en la cabeza, y lo dejó inconsciente afuera de la casa. Ángel entró muy lentamente sin hacer ningún ruido. Cuando miró por la ventana, los 3 estaban en el sofá, riendo y mirando la televisión. Ángel entró, se acercó lo más que pudo, y eliminó uno por uno a los 2 escoltas, quedando frente a frente con Beto. Luego de lastimarlo, y castigarlo cuanto pudo, acabó con la existencia de Beto. Pero había estado mucho tiempo en esa casa. El ruido de los disparos alertó a los vecinos, quienes llamaron a la policía, y antes que Ángel pueda escapar, los policías rodearon la casa, y lo atraparon en el acto. Ángel fue encarcelado, y sentenciado a más de 30 años por homicidio. Pero nada de eso le importaba, ya que él mismo había destruido lo que más amaba en la vida. Ángel se hizo más frío y más temerario. Pasaron 3 años, y el odio y la culpa lo habían consumido por completo. Todos lo temían. Era despiadado y cruel. Nadie se acercaba a él. Hasta que un día, un reo que llevaba más de 20 años en prisión, decidió hablarle. Ángel se sorprendió, ya que aquel reo no tenía miedo de acercarse, tal y como él. Era alguien sin miedo. Ángel lo rechazó varias veces. Pero aquel reo seguía insistiendo, hasta que por fin convenció a Ángel de hablar con él. Empezó a hablarle de cómo había llegado a prisión hace más de 20 años, y cómo estuvo perdido en las tinieblas del odio y de la culpa. Comentó cómo se sentía en aquellos tiempos, atormentado y sin ganas de vivir. Cada palabra que decía el reo, era como si relatara la vida de Ángel, y de cómo se sentía en esos momentos. Y por primera vez en tantos años, sentía que alguien lo entendía de verdad. Hablaron por horas, y empezaron a hacerlo todos los días. Aquel reo que vivía lleno de odio, encontró en la cárcel su verdadera libertad, y aunque llevaba más de 20 años encerrado, se sentía más libre que nunca. Ángel, muy sorprendido por lo que decía el reo, le preguntó cómo lo había logrado. El reo respondió: primero debes confesar lo que no se lo has dicho a nadie, lo que te está matando por dentro. Debes sacarlo. Vamos, déjame ayudarte. Cuéntame todo. Ángel sintió que debía hacerlo. Confió en el reo, y entre lágrimas, le confesó lo que había sucedido con su madre. El reo abrazó a Ángel, y le entregó una pequeña Biblia. Muy bien, amigo. El siguiente paso lo encontrarás aquí. Ángel, por primera vez en mucho tiempo, se sintió aliviado. Cuando confesó lo que había hecho, fue como si una carga cayera de su espalda. Los días pasaron, y Ángel seguía leyendo aquella Biblia. Cada día aprendía más, y se iba liberando de sus cadenas. Y el Espíritu Santo de Dios obró en él. Los meses pasaron, y la transformación era increíble.
Dios lo había perdonado, y lo había renovado por completo. Y después de varios meses, Ángel encontró el propósito de su vida: ayudar a quienes estaban sufriendo como él, y transmitir el mensaje de Dios, así como aquel reo lo había hecho con él. Esta historia nos demuestra que el ser humano, en su camino espiritual y moral, muchas veces se desvía de lo correcto, cometiendo errores que generan culpa, remordimiento y sufrimiento interior. Ante esta realidad, la fe enseña que el arrepentimiento verdadero y la confesión sincera de nuestros actos ante Dios no solo son fundamentales para la reconciliación con lo divino, sino también para la sanación interior y la liberación del sufrimiento. El arrepentimiento verdadero no consiste únicamente en sentir remordimiento o tristeza por el pecado cometido. Implica una profunda toma de conciencia del daño causado, tanto a uno mismo, como a los demás, y especialmente de la ofensa hecha a Dios. Este arrepentimiento nace del corazón, no del miedo al castigo, sino del amor y respeto hacia Dios, y del deseo sincero de cambiar. La confesión es el acto mediante el cual la persona reconoce con humildad sus faltas ante Dios. En muchas tradiciones religiosas, lo hace también ante un guía espiritual o sacerdote. Al confesar, el ser humano se libera del peso del silencio y la culpa. Al poner en palabras sus errores, se desahoga, se sinceriza, y da el primer paso hacia una vida renovada. No se trata de un mero ritual, sino de un acto de valentía, humildad y fe. Ambos elementos, el arrepentimiento y la confesión, abren el camino hacia el perdón divino. Pero más allá del perdón, tienen un profundo efecto sanador, permiten que la persona rompa con el ciclo del sufrimiento que genera la culpa no resuelta, la autoacusación y el alejamiento de Dios. Al reconocer nuestras faltas y buscar enmendarlas, también reordenamos nuestra conciencia, nos reconciliamos con nosotros mismos y con los demás, y encontramos paz interior. Dios, en su infinita misericordia, no rechaza al corazón contrito. Al contrario, el arrepentimiento sincero es acogido con amor, y la confesión es recibida con perdón. Este proceso nos transforma, nos libera del peso emocional y espiritual del pecado, fortalece nuestra relación con Dios, y nos impulsa a vivir de manera más consciente, justa y amorosa. En conclusión, el arrepentimiento verdadero y la confesión no son actos de debilidad, sino de renovación y crecimiento espiritual. Son caminos que nos conducen hacia la libertad interior, la sanación del alma y la plenitud de una vida en comunión con Dios.